Si se ve bien también desde Instagram. Hoy vamos a hablar de la toxina, ¿sí? El veneno que corre por nuestro cuerpo. Vamos a entender de qué se trata, cómo se forma, ¿sí? Y cómo combatirlo. Esperamos unos segunditos a que se conecten todos ahí en Instagram. Aquí saludos por Zoom y también por Facebook. Bien, vamos a arrancar. En primer lugar, me gustaría presentarme. Quienes no me conocen, soy Bárbara Ferraris, soy consultora y educadora en Ayurveda. También soy farmacéutica, hace bastante que estoy en salud y les quiero compartir este conocimiento milenario que tiene la Ayurveda para nosotros. Así que en primer lugar, gracias a los maestros, gracias a los espectadores, a todos ustedes que se conectan el día de hoy. Y sobre todo gracias a esta ciencia increíble, que más que una ciencia ya es un estilo de vida, es una forma de ver la existencia, el Ayurveda. Entonces, hoy vamos a hablar de toxina, ¿sí? Me gustaría presentarles primero lo que es el significado de ama, ¿sí? No de ama de amar, sino AMA de toxina. En realidad significa lo no maduro, lo crudo, lo no digerido, ¿sí? Lo rancio. Ama, como lo describe la Ayurveda, es un desecho que se acumula en el cuerpo, ¿sí? Está causado por una mala combustión, ¿sí? Que causa una indigestión incompleta, ¿sí? Entonces, ama es algo que no se digirió, algo que está rancio. Entonces, hagamos un repasito primario de lo que es esta combustión, ¿sí? Hay unas charlas anteriores que Ricardo Contreras comentó un poco de lo que es el Agni y el fuego digestivo, ¿no? Que nosotros acá en el estómago tenemos una fogata, ¿sí? Que está ardiendo. Y esa fogata nos pide alimento, ¿sí? Nos pide comida. Esa fogata lo que hace es digiere el alimento en partículas más pequeñas para que puedan ser absorbidas, ¿sí? Por nuestro intestino. Entonces, cuando esa digestión no es eficiente, ¿sí? Cuando esa digestión no consume todo el material, ¿sí? Se forma justamente ama o toxina. Entonces, haciendo un pequeño repaso, este fuego digestivo, que en el Ayurveda lo llamamos Agni, ¿sí? Es una gran fogata en nuestro estómago que metaboliza los alimentos, ¿sí? En pequeñas sustancias. Es parte, se lo considera, del sistema inmune. Yo cuando voy a ingerir algo, eso tiene, imagínense que es una ensalada o unos cereales, unas legumbres, está con partículas, con microorganismos, ¿sí? Sobre todo si es crudo. Entonces ahí esa fogata lo que va a hacer es va a degradar todo lo que entra en el cuerpo que puede ser dañino a mí, ¿sí? Por ende, es parte primaria, es una barrera primaria del sistema inmune. Bueno, entonces cuando no se digiere bien los alimentos, ¿sí? Se empieza a generar como esta sustancia que conocemos como ama. Ok, genial. ¿Qué características tiene, ¿sí? este ama, ¿sí? esta toxina? Primero, es olorosa, ¿m? Es pesada, es pegajosa, es ácida, ¿sí? Y no se mueve, se queda ahí, es estática o inmóvil. Entonces, podemos pensar que este ama tiene características de un chicle, ¿sí? Es como de algo que se queda ahí pegado, que no se termina de digerir bien, que es medio ácido, que causa malestar, que es pegajoso, que no se va, no lo puedo mover fácil, ¿sí? Entonces, con estas cualidades, sabiendo qué cualidades tiene, ¿sí? El ama, la toxina esta, yo puedo saber cómo trabajarla, cómo modificarla o cómo metabolizarla. Entonces, el Ayurveda ya de por sí describía al mundo, a la naturaleza, ¿sí? En 20 pares, de los cuales algunos describo acá, ¿no? El oloroso, lo pesado, lo pegajoso, lo ácido, ¿sí? ¿Cuáles son las cualidades que eso tiene para poder identificarlo? ¿Todo bien hasta acá? Es medio como un repaso. Entonces, pongámonos en el ejemplo de que yo voy a digerir algo, ¿no? Voy a armar un sándwich de verduras con jamón y queso, ¿sí? Y lo ingiero, ¿sí? Tengo hambre, así que tengo un fuego digestivo que me está pidiendo comida, ¿sí?
¿Y qué es lo que pasa? Empieza a haber como una combustión ahí, ¿sí? El pan, el queso, el jamón, ¿sí? Se empieza a digerir en partículas más chiquitas para que yo las pueda absorber, ¿ok? Entonces, si yo no tengo un fuego digestivo fuerte, ¿sí? Un acné saludable, ¿sí? Una digestión adecuada, y no estoy en un ambiente adecuado, ¿sí? Empieza a haber una digestión deficiente, ¿sí? La combustión no se hace bien. Me queda hollín en el horno o en la estufa, ¿sí? Entonces ahí se empiezan a formar como fragmentos de ese alimento, ¿sí? No se combustiona totalmente, me queda ceniza ahí que no se termina de hacer partículas chiquitas para poder absorberse, ¿ok? Entonces se me empiezan a acumular en el intestino y en el estómago, ¿sí? Como un gran recubrimiento que se empieza a hacer, ¿sí? Y ahí eso se queda por horas, tal vez días, ¿sí? Se empieza a poner rancio, no se puede absorber porque es pegajoso, no se mueve porque es inmóvil, ¿sí? Y se empieza a formar lo que conocemos como ama, ¿sí? De la toxina alimentaria, que es lo que yo no puedo digerir, ¿sí? Después se forma este ama, ¿está? Entonces, el cuerpo hace un esfuerzo grande para quitar esto, ¿sí? Pero muchas veces por sus cualidades pegajosas, ¿no? Como les comenté, un chicle no lo puedo sacar, ¿sí? Por el tubo digestivo. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza como a la fuerza a reabsorber, ¿sí? Se va al sistema linfático, se va al sistema sanguíneo, ¿sí? Y ahí es donde tengo la formación de una toxina, ¿sí? Generalmente estas toxinas, vamos a ver después, que se combinan con alguno de los doyas. Entonces esta toxina, ya como la llamamos, se empieza a formar parte, o no, de mi organismo. Por lo menos está dando vueltas, ¿sí? Entonces hay como una tasa, ¿sí? De acumulación y recambio. Como que se acumula toxina, el cuerpo puede liberar algo. Se acumula un poquito más, el cuerpo puede sacar un poco más. ¿De qué depende esto, que se acumule demasiado o no? Depende de la vitalidad del organismo, ¿sí? De la capacidad de ese fuego de seguir digiriendo la toxina que está ingresando, ¿sí? Y la capacidad de sacarla. Cuando yo no puedo sostener más toxina, ¿sí? O el cuerpo no tiene cómo guardarla, cómo hacer algo con eso, se puede ver en manifiesto, ¿sí? Y es donde obtengo la enfermedad, ¿sí? Yo cuando veo una manifestación de una enfermedad, es generalmente el lugar más débil, es el lugar más débil del cuerpo para que eso se manifieste, ¿sí? Como decimos, la cadena, ¿sí? Se rompe en el eslabón más débil. Entonces ahí es donde, si yo tengo toxina dando vueltas, ahí se va a manifestar, ¿sí? Entonces, resumiendo estos pasos, digiero mal, ¿sí? Tengo fragmentos de alimentos, se me acumula en el sistema digestivo, se empieza a formar ama, ¿sí? Esta toxina alimentaria, va al sistema linfático y sanguíneo, ya es la toxina per se, ¿sí? Ya tiene una entidad, ¿sí? Que luego cuando se manifiesta, ¿sí? Se traduce a una enfermedad. Digo, ok, ¿qué puede ser una enfermedad causada por toxinas? Cálculos biliares, ¿sí? Reumatismo, hay de todo tipo. Es algo que el cuerpo no puede eliminar y es tóxico, ¿sí? Y que después o se acumula en algún lugar o hasta incluso forma parte del tejido. Un claro ejemplo, la cirrosis hepática, ¿sí? Ya es toxina metida adentro del hígado, ¿sí? Y que ya modificó la estructura del hígado inclusive, ¿sí? Ya esa toxina forma parte del hígado, no la podemos sacar siquiera, ¿sí? Es como, ¿vieron esos árboles que tienen un cartel cerca y el árbol empieza como a comer el cartel, a formar parte de eso? Eso sucede con la toxina. Entonces, tenemos toxina alimentaria, ¿sí? Que se forma por la mala digestión de los alimentos, y también tenemos toxina emocional. Ambas dos, ¿sí? Están causadas por la no digestión, o de alimentos o de emociones. Sí, también de emociones. Un ejemplo, ¿sí? Es la ira, ¿sí? Yo cuando no puedo digerir mi ira, no la puedo comprender o no la puedo expresar, se me empiezan a inflamar los órganos que sostienen mucho calor. Por ejemplo, el hígado, la vesícula, ¿sí? Y se forma toxina ahí, ¿sí? También el miedo es otro ejemplo, ¿no? Que cuando yo no puedo digerir mis miedos, o no los puedo enfrentar, o no los puedo sentir, empiezo a sentir, a la larga, alteraciones en el intestino grueso, ¿sí? La zona de Vata. Entonces,
todo lo que yo no pueda digerir, tanto alimentos o emociones, me va a generar un disturbio. A los que se suman recién, estamos haciendo transmisiones en vivo en todas las redes. Este audio y este video van a estar subidos también a las redes. Y si tienen consultas, abrimos un espacio al final de esta charla para que se saquen sus dudas y nos comenten cualquier cosa que necesiten, ¿sí? Entonces continuamos. Entonces este ama, esta toxina, es el inicio de la enfermedad para todas las enfermedades. ¿Sí? Ahí Ricardo había comentado que el problema nace en el sistema digestivo, ¿sí? El siguiente paso de que haya un problema en el sistema digestivo, ¿sí? Es la formación de toxina. Siempre. El Ayurveda lo ve, es como un caminito que va haciendo la enfermedad hasta que se manifiesta, ¿sí? Tenés artritis reumatoidea. Ok, vamos para atrás y se ve. Es un camino, ¿sí? Es un camino magnífico que con el tratamiento ayurvédico con un especialista lo que hacemos es revertir ese desbalance, ¿sí? Un ejemplo, tengo acidez crónica, ¿sí? Todo lo que tomo me cae mal, el mate me cae mal. Bueno, entonces justamente vamos haciendo este camino hacia la enfermedad y el Ayurveda lo que ofrece es el camino de retorno al equilibrio. Entonces, obviamente vamos a tener que conocer a esta partícula llamada ama para decirle, vos no estás bien acá, no sirve que estés bien acá, y saber eliminarla, ¿sí? Entonces, cuando yo sumo ama, toxina, y le sumo un dosha, obtengo sama. Le agrego una S al inicio, S-A-M-A, ¿sí? Sama. Entonces, cuando una toxina está mezclada con un dosha, que eso generalmente sucede, si no hay toxina sola, ¿sí? Obtengo sama vata, si es toxina de tipo vata, si es sama pita, para toxina de tipo pita, y sama kapha, para toxina de tipo kapha. Cada una de estas toxinas van a adquirir las cualidades del dosha, ¿sí? Entonces, samavata va a ser una toxina pegajosa, dura, súper seca, es muy difícil de remover samavata, es una de las más difíciles, y también va a tener las cualidades pesadas, ¿sí? Digamos pegajosas que tiene la toxina. Todas las toxinas son pegajosas, recuerden que es como un chicle, ¿sí? Samavata va a ser como un chicle duro, no lo puedo mover, es esos chicles que están pegados en la calle y tienen que pasarles con una espátula. Eso es samavata, se ve gris generalmente. Bien, samapita, toxina de tipo pita, va a ser ácida, va a ser caliente, va a ser amarilla, va a tener color, ¿sí? Y nuevamente, esto sería como un chicle un poquito más blando y un poquito más pegajoso y aceitoso, hasta también oloroso, ¿sí? Y va a ser de color amarillo. Y por último, samakapa, ¿sí? Va a ser una toxina generalmente blanca, voluminosa, pero sí pegajosa y muy pesada. Entonces, si yo estoy cargado de algún tipo de esas toxinas, voy a sentir las cualidades de ese dosha. Bien. Entonces, ¿cómo lo veo en mi cuerpo? O sea, genial. Yo ahora entendí que si yo no digiero bien los alimentos, ¿sí? O no hay una buena digestión de mis emociones, algún tipo de toxina se va a generar, ¿no? Sí. No hay que preocuparse. Lo vamos a ver. O sea, ¿cómo puedo ver el sama de uno de estos tres doshas? Por el recubrimiento de la lengua. La lengua va a tener un recubrimiento, ¿sí? Que se ve como blanco, amarillo, grisesáceo. Va a tener algo que la lengua no se va a ver totalmente o rosada o roja. La lengua es rosada, ¿sí? Después véanse cada uno la lengua en el espejo y van a ver que tiene un color. El color es rosadito, ¿sí? Si hay un recubrimiento ahí, sobre todo veámoslo cuando nos levantamos, eso indica cómo fue la digestión de la comida anterior, por lo menos de la cena. Estamos corriendo al baño a vernos la lengua. Así es, Agus. Véanse la lengua sobre todo en la mañana, en ayunas, ¿sí? Es interesante. A mí me encanta ver fotos de estrellas de rock que sacan la lengua así como de hace Kiss y la tienen toda amarilla, ¿sí? O la tienen toda blanca. Rara vez, ¿sí? Vi una lengua así impecablemente rosa, ¿sí? O rosada. Entonces, si yo veo mi lengua, ¿sí? Y la observo grisesácea, así como medio nubladita,
con algún recubrimiento, probablemente eso sea toxina de tipo Vata, Sama Vata. Ahora bien, si hay un color más o menos amarillito, ¿sí? Sobre todo en la parte del medio y posterior de la lengua, ¿sí? Eso va a ser Sama Pitta. Sobre todo lo vamos a ver cuando tomamos alcohol. Al día siguiente va a haber toxina de tipo Pitta, generalmente, ¿no? Porque justamente el alcohol lo que hace es aumentar las cualidades Pitta dentro de nosotros. Porque lo semejante atrae a lo semejante y la aumenta, ¿no? Por último, Samakapa, vamos a ver como un recubrimiento blanco, espumoso, es bastante fácil de identificar. Y también eso va a ser un recubrimiento de tipo capa, ¿sí? Por un desbalance de ese doya, ¿sí? en la digestión. Aquí muestro en el video que va a estar subido en las redes otro tipo de recubrimientos. No tiene que ser un recubrimiento total, ¿sí? Puede estar en parches, en zonas. Acá estoy mostrando una lengua con unos como fogonazos, donde está todo recubierto salvo por 2 lugarcitos, ¿sí? Que ahí como que no se formaba, en realidad sí, sino que está localizada. La lengua, ¿sí? Es un esquema de cómo es nuestro cuerpo físico. Entonces ahí podemos ver dónde se está acumulando esta toxina, ¿sí? Porque una vez que se acumuló en el sistema digestivo, pasa al sistema linfático sanguíneo y se reubica en algún lugar. Entonces ahí también podemos observar un recubrimiento de la lengua en distintas zonas, ¿sí? No tiene que estar en todos lados. Entonces, veo mi lengua, ¿no? Y la veo con este recubrimiento. Tranquilos, está únicamente por ahora en el sistema digestivo. Pero si después eso se reabsorbe y pasa a la linfa o pasa a la sangre, ¿qué es lo que voy a sentir? Voy a sentirme cansado, ¿sí? Voy a estar con fatiga, cansancio, letargia, es como que voy a estar como muy cansado, todo me va a pesar, el cuerpo me va a pesar, ¿sí? Pero yo como re bien, hago dieta, hago deporte, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es toxina, algo está sucediendo que no estamos pudiendo digerir bien. Ahí les recomendamos que lo traten con su consultor, ¿sí? O especialista ayurvédico. Después, ¿qué vamos a ver? Recubrimiento de la lengua, clásico. Es la primera cosa que vemos. Cambia enseguida. Los cambios cuando hacemos un cambio en la alimentación, la lengua cambia enseguida, es lo que primero se ve en la clínica. Voy a sentir poco apetito o apetito variable, ¿sí? O como rayes de apetito muy fuerte y después nada, ¿sí? Va a haber manifestaciones que se van a ver en el apetito, obviamente, porque el fuego digestivo está alterado. Va a haber dolores, va a haber incomodidad, sobre todo esto lo vemos cuando hay toxina de tipo Vata, ¿sí? Que duele. Muy común, problemas en las articulaciones, ¿sí? Tienen que ver generalmente con toxina alojada ahí, ¿sí? Que hay que sacar. Voy a sentir que duermo, ¿sí? Y mi sueño no es reparador. Yo duermo mis 6 horas, 8 horas, dependiendo de mi constitución, mi doya. No me levanto a la noche, tengo una buena higiene del sueño, tengo mis rutinas ok, pero no siento que no descansé. El sentir que no descansar se debe también a la toxina. También puedo tener poca claridad mental, en lo cual es como que siento como una nube acá, ¿no? De la misma forma que la lengua, si está nublada, la mente también. Si yo no puedo digerir bien los alimentos, probablemente las emociones o los pensamientos no los pueda digerir bien, ¿sí? Puedo sentir síntomas digestivos, pesadez, hinchazón, indigestión, que en realidad esto se debe a que el Agni, el fuego digestivo, no está saludable, ¿sí? Les recomiendo de nuevo la charla que dimos de Agni para poder entender esto con profundidad. Puedo tener congestión generalizada, ¿no? Como que las piernas me pesen, se me hinchan las piernas o los tobillos, ¿sí? Es muy común que en ciertos momentos del año, ¿sí? Se empieza a acumular agua en los miembros inferiores, ¿sí? En las piernas o en los dedos o en las manos, ¿ok? Entonces, todo esto que tiene que ver con lo pesado, es como que tengo algo que me está molestando, ¿sí? Y yo no puedo hacer nada con eso, ¿sí? Como que no me lo puedo sacar de encima. Entonces esto es una muy buena señal para entender dentro de cada uno de nosotros por qué nos estamos sintiendo así y también cómo podemos trabajarlo. Otro signo clave, ¿sí? De ama, de toxina, es el olor. Empieza a haber mal olor.
¿En dónde? En todo lo que exudo de mi cuerpo. Lo que es la evacuación, las deposiciones van a ser olorosas, van a ser pesadas, va a manchar, voy a tener que limpiar el inodoro, ¿sí? Vamos a poder verlo, ¿sí? Vamos a ver la orina turbia, con olor, independientemente de ciertos alimentos que generan olor en la orina, ¿sí? Pero si yo como algo y mi orina es igual y lo vuelvo a comer por cierta razón y empieza a tener el olor, probablemente allá haya toxina alimentaria. Voy a sentir olor corporal. Estas personas que transpiran con mucho olor, ¿sí? Probablemente tengan mucho ama, ¿sí? Generalmente asociado, ¿sí? A un dosha. Bien. O generalmente a pita, por ejemplo. Bien. Entonces, olor. Voy a ver color. Otra cosa que sucede es que se empieza a manchar la ropa por donde sale la transpiración. Toxina de tipo pita en la transpiración va a manchar las camisas, lo blanco lo va a volver amarillo. ¿Se entiende? Es como bastante lógico, bastante coherente. Entonces, ¿cómo hago para no generar esta toxina? Hay un montón de formas y el Ayurveda se encarga de justamente alinearnos a nosotros, a nuestra constitución, a nuestro equilibrio, ¿sí? Y lo principal es prevenir. Tener un Agni, un fuego digestivo saludable. Es lo primordial. Con un buen fuego digestivo, yo no digiero mal. La combustión es completa. Me siento bien, estoy ligero o ligera, ¿sí? Lo segundo, tener rutinas adecuadas, ¿sí? Que esto ayudan a tener un Agni saludable. Van de la mano. Es volver al equilibrio. Tercero, elegir alimentos acorde a nuestra constitución. La tercera causa de la enfermedad, segunda, ¿sí? Las buenas elecciones. Si yo a la noche estoy comiendo sin apetito, ¿sí? Eso no es una buena elección. Sencillo, eso es algo que nos podemos llevar el día de hoy. Comer cuando tengo apetito, ¿sí? Porque un fuego digestivo deficiente, bajo, porque no está preparado para digerir, ¿sí? No va a poder combustionar todo el alimento. Entonces, comer cuando tengo hambre es una buena forma de asegurarnos que no vamos a tener ama, no vamos a tener toxina. Sobre todo, hacer la comida principal al mediodía, cuando el sol está más alto y cuando nosotros tenemos más apetito. No ansiedad, apetito. Y por último, algo que ya estuvimos hablando en talleres anteriores, es el raspado de la lengua. Usamos un raspador de lenguas. ¿Me quisieras traer el raspador? Así lo presento, quienes no lo conocen. O una cuchara. Entonces yo a la mañana, en ayunas, ¿sí? Lo primero que hago es rasparme la lengua de la toxina de la comida anterior. Lo que yo no llegue a digerir de la cena, ¿sí? Lo voy a raspar con este utensilio, ¿sí? Es un raspalenguas. Está limpio, ¿sí? Está bien. Como el ama, ¿sí? La toxina es una sustancia pegajosa, ¿sí? Es una sustancia ácida y pesada, no lo voy a poder correr o barrer con el cepillo de dientes. Imagínense que estamos en un cuarto, ¿sí? Donde hay polvo, ¿sí? Ese polvo le cae el rocío y esa mezcla de rocío con polvo, ¿sí? Es la toxina. ¿Ok? Entonces, si yo lo paso una escoba a eso, ¿lo voy a poder barrer? ¿Lo voy a poder limpiar? No. Yo necesito un secador, un trapeador, algo que lo pueda arrastrar, ¿sí? A eso pegajoso, pesado. Entonces, este utensilio, el raspalenguas, que es de metal, también podemos usar una cuchara, es una hermosa idea para empezar a eliminar el exceso de toxina. Quienes ya son pacientes aquí que nos están escuchando, hacen todos así, porque es una de las primeras pautas que nos damos cuenta que es necesario hacer, rasparse la lengua todos los días. Porque el Agni, como es un fuego, es muy variable y está atado a un montón de factores que pasan en el exterior, ¿sí? Entonces, muy probablemente con nuestra vida en la ciudad, nosotros no estemos digiriendo del todo bien. Entonces, hay un montón de bibliografía, yo tengo un montón de fotos cómo son las lenguas antes y después de un tratamiento ayurvédico, y es increíble cómo cambia, es la primera cosa que cambia. ¿Dónde se consiguen? Ahí nosotros tenemos raspalenguas, los pueden conseguir en internet.
Tenemos otros de cobre también que a mí me gusta muchísimo. Un raspalenguas de cobre para mí es mucho mejor que uno de metal. En Gayatri nos pueden escribir por privado en nuestro inbox o en el Facebook y ahí les podemos ofrecer, ¿sí? Eviten usar raspalenguas de plástico, sí que los hay, porque el plástico es poroso. Entonces se va a quedar con esa cosa que es tóxica que yo quiero sacar de mi cuerpo, ¿sí? Entonces lo mejor de metal y aún mejor cobre. Bien, entonces les quería comentar que ya para junio, bueno, no importa, ahí lo vamos a comentar. Tenemos un taller, ¿sí?, de Conócete a ti mismo, ¿sí?, con el Ayurveda, que vamos a explorar estas pautas, ¿sí?, que ofrece el Ayurveda. Vamos a ir bien en profundo de qué se tratan para que realmente volvamos hacia nosotros en estos talleres. No sé si tienen algunas consultas acá por Zoom, por Instagram, por Facebook, sí que estamos para contestarlos. Bien, bueno. Aprovecho ahora entonces que todos van a mirar sus lenguas, ¿sí? Van a ver qué color hay ahí, si es blanco, si es de tipo capa, si es amarillo, si es de tipo pita. ¿Cómo limpio el raspalengua de cobre? Ahí pregunta Valeria. Bien, el raspalengua de cobre generalmente lo que hace es después de pasarlo, ¿sí?, únicamente con agua y una vez por mes pasarlo un poquito de algodón con un alcohol. Nada más ahí, Valeria, solo limpiarlo así. Como es de cobre, va a cambiar de color, no te preocupes, no sucede prácticamente nada, ¿sí? Entonces ahí respondí tu consulta. Bien. Muchas gracias, Ceci, muy lindo tu mensaje. El rasparse la lengua es solo a la mañana, Dora, sí, es a la mañana, ¿sí? Eso es lo que sugiere la Ayurveda. Después vamos a suplementar, ¿sí?, el Agni, ¿sí?, el fuego digestivo, con fórmulas herbales, con pautas. Eso es lo que hacemos en una consultoría ayurvédica. Agus, ¿qué pasa cuando es algo familiar, tipo alguna condición estomacal o intestinal hereditaria? Muy buena pregunta. Primero, principal, tengo que tratarlo. O sea, primero voy al nidana, que es la causa de la enfermedad, probablemente trabajando con técnicas del tipo bio, ¿sí?, para ver de dónde inició esto, y también trabajando a nivel del signo, ¿sí? Vamos a trabajar con hierbas, con pautas alimentarias, con ciertos alimentos que hagan que esto no está sucediendo, ¿sí? Si es el caso de acidez, ¿sí?, obviamente alimentos ácidos o que aumenten pita no van a ser los más recomendables. El enfoque es global, ¿sí? Vamos al árbol genealógico a ver quién dijo que esto empezaba, ¿sí? Y también vamos a tratar el síntoma para que vos no lo sigas manifestando. Bien. Nis, ¿el taller es informativo o instructivo? Es instructivo, lo vas a vivir vos, ¿sí? Uno de lo que vamos a hacer es justamente raspar la lengua y vivirla, a ver cómo lo sentiste vos, cómo lo sentí yo, lo voy a experimentar. Es experimentar el Ayurveda 100%, ¿sí? Bien. Bien, Aileen, ¿cómo saber si el ama, entiendo, es por mala digestión alimenticia o por tema emocional? Hermosa pregunta, hermosa pregunta. El fuego digestivo, por más que yo tenga digestión acá o acá, es el mismo. O sea, en algún punto esos agnis, esos fuegos no están bien, ¿sí? Generalmente van de ambas formas. Si tengo un desbalance de tipo vata, voy a sentir emociones vata y lo que voy a sentir en la digestión también. Eso lo vas a ver muy bien con tu consultor o especialista. Pero él es la persona adecuada para decirte, che, es por esto, ¿sí? Puede ser por los dos y en ambas formas. El Ayurveda tiene una forma global de atenderlo que
tanto sea alimenticio o emocional, ¿sí? Con el tratamiento ambos desaparecen. Bien. Cuando aparecen esas formitas sin recubrir en la lengua, sí, de ama, entiendo. ¿Cómo se puede identificar a qué órgano pertenece o a qué desequilibrio? Bien, hermosa pregunta, Lila. La lengua, como les comenté, tiene la forma, ¿sí?, de muchos de nuestros órganos, ¿sí? Atrás están los intestinos gruesos, en el medio el intestino delgado, el corazón, de los costados están los pulmones, el sistema circulatorio, ¿sí? Es un especialista con mucho entrenamiento, debe haber visto muchísimas lenguas, puede decir, ok, acá se está acumulando la toxina, acá está el problema, y sobre todo, acá está el nidana, ¿sí? Porque yo puedo tener toxina que se me acumuló en los riñones y tengo cálculos renales, ¿sí? Pero tengo que ver desde la Ayurveda es por qué se me acumuló ahí. Vamos a verlo principalmente como hay como dos zonitas atrás en la parte posterior de la lengua que representan los riñones, y eso da un indicio al especialista para dónde apuntar en cuanto al tratamiento. ¿Sí? Espero haber respondido tu consulta ahí, Lila. Bien. ¿Alguna consulta más por ahí de lo que vean, de lo que están sintiendo? Bien. El taller online de Conócete a ti mismo estará pronto en las redes, lo vamos a comunicar para que vean de qué se trata, que lo puedan experimentar, ¿sí? A primera mano de lo que se trata la Ayurveda, que es algo tan hermoso y está tan disponible para nosotros y nos va a ayudar muchísimo a nuestro bienestar, a sentirnos plenos. Así que esperen que en breve estamos comunicando este taller. El día de mañana, a las 18 horas, va a haber una charla de cocina ayurvédica con el doctor Carlos Chesta y Ricardo Contreras, que va a estar buenísima. Apúntensela ahí para no perdérsela en vivo y que puedan hacer preguntas también. Agus, ¿es obligatorio ser vegetariano para un tratamiento ayurvédico? Para nada, para nada. El ayurveda, el tradicional, es el que se adopta a la costumbre, ¿sí? Del lugar donde está. Nosotros somos un país que toma mate y hace asados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenés un problema con el consumo de carne y querés consumir carne, ¿sí?, te damos las hierbas necesarias para que no sientas los desbalances digestivos que te da por comer carne, en caso que los presentes, ¿sí? El ayurveda no discrimina en ese sentido. Como decimos, es como una abuelita de 5.000 años el ayurveda, y ya las vivió todas. Entonces vos vas a venir con la acidez y te va a mirar así, te va a dar una hierbita, y decir, bueno, o inclusive te va a decir, te va a contar lo que pasó porque ya lo experimentó, ¿sí? Es muy bondadosa y tiene muchísimo conocimiento. Bien. ¿Hay alguna pregunta por aquí, por Zoom, que quieran aprovechar? ¿Algo que les esté pasando? Gracias, Aus. Mirnis, bien, en esta época vata, a pesar de hacer las rutinas diarias, la piel está seca. ¿Agrego algo más de aceite de sésamo? Bien, esto es una pregunta para un consultor. Puedo darte algo es como muy nublado de lo que puedo llegar a ver que sucede ahí. Ahí falta humectación, sí, falta nutrición. Probablemente a nivel de la alimentación o a nivel del sueño. Entonces ahí tendríamos que ver cómo está tu digestión, si tenés síntomas digestivos, cómo está tu sueño y cómo está tu sexualidad, los 3 pilares de la Ayurveda. De por sí, toda la comida untuosa y agregar mucha agua, sí, y calor. Son cosas que contrarrestan a esto que estás sintiendo seco que referís de vata. Lo mejor es verlo con tu consultor que te conoce para decirte lo justo y necesario que tenés que cambiar, que va a ser la enorme diferencia que necesitas ahí, Mirnis. Dani, ¿pero es mejor no comer carne? Y desde el punto de vista yógico, ¿sí?, del principio de la no violencia, sí.
Ahora bien, no todos necesitan comer carne, ¿sí? El Ayurveda es un gran depende. Quien lo necesite, sí o no. ¿Mm? Eh, Usamos también el ghee, que es de la manteca, se usa la miel. El Ayurveda no es restrictivo, ¿sí? Desde un punto de vista yógico, se recomienda no comer carne, ¿sí? Ahí si te contesté, Dani, comentame, si no, reformulo. Ceci, ¿las enfermedades de trastornos alimenticios están relacionadas a tener mucho ama? Hermosa pregunta. Sí, las enfermedades de tipo celiaquía o intolerancias varias tienen que ver a un proceso digestivo deficiente, un agni deficiente, que después genera ama, genera toxina, y esa toxina es la que me causa la reacción inmune o la reacción inflamatoria. Sí, porque ¿qué es lo que sucede? Vos en algún momento, cuando eras más chica probablemente, digerías bien, si es algo que pasa mucho tiempo, o sea, mucho ahora. No podemos digerir la gran cantidad de la proteína del cereal, del gluten, ¿sí? Entonces, obviamente, al no poder digerirla, la digestión deficiente me genera ama. Acumula, y cuando no puedo acumular más, tengo estos rash o urticaria, ¿sí? O diarreas profusas. Entonces, sí, definitivamente, todos los trastornos alimenticios, ¿sí? Del tipo inflamatorios, tienen que ver con ama. Total. Buenísimo. Bien, Valeria Blanc pregunta, ¿hierbas buenas para el hígado? Bueno, para el hígado hay toda una categoría herbal llamada alterativos, ¿sí? Que son las amargas. Entonces, cuando yo quiero trabajar con el hígado, nuestras abuelas, ¿qué nos daban? Una especie de patalgina o una tintura en base a estas hierbas amargas derivadas del alcaucil, ¿sí? Como se conoce acá el chinar. Entonces esas hierbas amargas lo que hacen es bajar el fuego, ¿sí? Lo amargo, el sabor amargo, al fuego lo bajan. Entonces esas son muy buenas para el hígado porque el hígado sigue siendo un órgano que al ser tan vascularizado retiene mucho de ese calor. Entonces, las hierbas que son buenas para el hígado son los amargos. Ahora bien, revisa con tu consultor si es una hierba que vos deberías tomar, porque a Vata el amargo le hace muy bien. Si vos tenés una condición en el hígado y tenés una constitución Vata con desbalance Vata, el amargo tal vez no va a ser lo mejor. Acá es donde las cosas se empiezan a mezclar, ¿no? Bien. Bueno, Carla, ¿a qué se relaciona la acidez estomacal? Muy buena pregunta, Carla. La acidez estomacal tiene que ver con un exceso, un aumento excesivo del fuego digestivo, ¿sí? Como hablamos en las charlas anteriores, el fuego digestivo tiene como vaivenes, va y viene, sube y baja, y es normal, tiene como unas mareas, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando está mucho tiempo arriba esa marea? Desborda, ¿sí? Y empieza a quemar, y quema de más. ¿Sí? El fuego digestivo está en el estómago, ¿sí? Empieza a quemar todas las paredes del estómago. Entonces, ¿a qué se relaciona? A pita generalmente, ¿sí? Que quema y que quema y que quema. Entonces, desbalances de tipo pita, lo primero que vamos a ver es toxina de tipo pita, si no está digiriendo varios alimentos, y seguido de acidez. También a veces puede tener el reflujo que ver con Vata, ¿sí? Pero principalmente es una manifestación del exceso de fuego que tengo yo. Bien. Lila acá pregunta, ¿hay alguna relación entre el momento de menstruación y la digestión y eliminación? Son ciclos. La menstruación es un ciclo bastante establecido, si no es variable para algunos vatas, ¿sí? Y la digestión y eliminación tiene otro ciclo. Que yo sepa, no hay una relación directa entre ambos dos, porque las mareas dóxicas sí siguen su ritmo natural. Es buena pregunta, nunca me las puse a relacionar. Voy a investigarlo más, pero hasta lo que yo sé es que no hay una relación directa entre la menstruación, digestión y eliminación. Bien. ¿Alguna otra preguntita? Bien. Acá me comentan a tu consulta, Lila, hay una relación del dosha, ¿sí? Que está involucrada en la menstruación, que es Apana Vayu, ¿sí? Es un subdosha de Vata. Que bueno, más adelante tal vez podamos responderlo mejor.
Bien. ¿Alguna duda por acá por Instagram? Allí por Facebook. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? Recuerden que mañana va a estar la charla con el doctor Carlos Chesta, ¿sí? Sobre cocina ayurvédica, ¿sí? Va a estar muy buena a las 18 horas, a la misma hora que esta. Bien, si no hay más consultas, sepan que esta charla va a estar subida en nuestras redes, ¿sí? En tanto Instagram, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Me gustaría dejarlos con un mantra, ¿sí? Que es algo que estamos conectando mucho en este momento todos, que dice así, es Lokana Samasta Sukhino Bhavantu. Acá donde deseo que todos los seres en todas las partes del mundo sean eternamente felices y libres, que mis pensamientos, palabras y acciones de mi propia vida contribuyan a esa felicidad y esa libertad para todos. Agradezco a mis maestros, agradezco a todos ustedes por estar conectados hoy. Agradecemos a la Ayurveda por este conocimiento hermoso que tiene para nosotros y esperamos verlos mañana en la charla de cocina ayurvédica. Y si tienen consultas o quieren contactarnos, lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Los esperamos, que sean eternamente felices. Namaste.